Hola. Hola, buenas tardes. Muy bienvenidos todos, todas, todos acá. Como somos poquitos, los invito a que se pasen un poco más hacia adelante para que podamos tener una dinámica más de conversación, aprovechando que el espacio se conformó de esa manera. Estamos muy contentas, Claudia Heréndira y yo, de presentarles este libro, editado por el sello de Lumen, que pertenece a Penguin Random House, grupo editorial. El libro es Mapas corporales, historias, relatos y conceptos que nos atraviesan, y se trata de una propuesta doble. Por un lado están textos, van a encontrar una especie de glosario o de diccionario de términos, acompañado también y compuesto por ilustraciones que no solo dibujan lo que se está diciendo o lo que el texto va diciendo, sino que establecen un discurso paralelo y que se complementa con las definiciones y con los conceptos y las discusiones que se tratan en este libro. Las autoras que están aquí a mi lado, voy a presentarlas. Junto a mí tengo a Heréndira Derbez. Ella es escritora e ilustradora, tiene un despacho de diseño, ¿cierto? Una agencia, un estudio de diseño, Estudio Plumbago, en la Ciudad de México, y es egresada del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y del Departamento de Género de la London School of Economics. Durante el inicio de la creación de este libro, ella era becaria de la Fundación Jumex Artes Contemporáneo y de Fonca Conacit. Y aquí en la mesa tengo también con nosotras a Claudia de la Garza. Ella es historiadora del arte, curadora, docente, escritora y trabajadora de museos. Es maestra en estudios de arte y doctora en ciencias sociales por la UAM Xochimilco, con especialización en estudios feministas. Y este es el segundo libro que escribieron y dibujaron juntas. El primero se llama No son micro, machismos cotidianos, y es una propuesta similar o paralela en el sentido del diálogo entre los textos y las imágenes. Para la dinámica de la presentación, yo pensé en algunas preguntas al leer el libro, pero claro que también no sé si ustedes quieren iniciar con unas palabras y a partir de ahí continuamos en forma de diálogo. Claudia, ¿eres? Sí, está muy bien. Vale. Perfecto. Pues yo primero, perdón, así tomé la palabra total, pero quería darles la bienvenida y agradecerles que nos acompañen en este día, en esta presentación, que es la primera presentación que estamos haciendo de este libro, que ha sido un trabajo pues que ha tomado mucho esfuerzo, mucho cariño, mucha pasión en realidad, y pues sin duda estamos muy emocionadas de finalmente tenerlo aquí materializado, o bueno, si lo tienen también electrónico, pero ya que ya sea un ser que empieza a tomar su vida propia al entrar en diálogo con ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí y aplaudo la idea de que estén más cerca y de que podamos hacer esta dinámica mucho más dialógica, porque precisamente es la intención de este libro, que abramos conversaciones, que hablemos sobre el cuerpo y todas estas dimensiones posibles para hablar del cuerpo. Y bueno, pues muchas gracias, Nayeli, por acompañarnos en esta mesa. ¿Quieres hablar aquí? Sí, creo que mi micrófono no funciona. ¿Me escuchan bien? Sí, además no hay mucha gente, claro que me escuchan bien. Bueno, además de obviamente agradecer que estén aquí, les quiero platicar que este libro lo escribimos en un contexto bastante complicado y estoy muy feliz de que haya salido y también muy agradecida con el equipo editorial. Este libro comenzó con Fernanda Álvarez, que ya no está editando con nosotras, pero siempre es bueno reconocerlo. Y creo que en gran parte es una respuesta a pues muchísimas preguntas que de repente tenemos nosotras, pero que también vemos que son constantes en discusiones que a nosotras nos preocupan y que nos interpelan, como
discusiones en espacios feministas o en espacios de activismo o de derechos humanos, en los que nos dimos cuenta, para mal, que también están siendo permeados por discursos de odio en los que los cuerpos y las vidas de ciertas personas son consideradas menos importantes, y eso es algo que nos preocupa muchísimo, y creo que después de haber escrito No Son Micro, que empezamos a tener cierta escucha, ciertas personas que les interesaba nuestro libro o saber qué opinábamos, también, no sé, al menos yo sentí una especie como responsabilidad de hacer un pronunciamiento fuerte y claro, y que suene, aunque eso me cierre puertas, me vale, en contra de la transfobia. A mí es un tema que me preocupa mucho verlo crecer, y sobre todo de la mano de cómo está creciendo la ultraderecha en el mundo. O sea, para muestra Argentina u Holanda en este momento, o Italia hace poquito. Y entonces, al final de cuentas, estos discursos de odio, porque hay que nombrar a las cosas por su nombre, existen por muchos temas. Hay ignorancia, hay miedo, etcétera, pero también hay una profunda desinformación. Y creo que este esfuerzo que hicimos de hablar sobre el cuerpo desde un punto de vista de historia de la medicina, de historia de la ciencia, de historia del arte, desde los estudios de género, los estudios queer, creo que es nuestra aportación, nuestra muy humilde aportación a crear una discusión más sana y más informada, porque al final de cuentas el miedo y los discursos de odio creo que se tiene que combatir con mejor discurso, aunque evidentemente cuesta más trabajo, porque pues el chantaje es muy fácil y ser estrepitoso. Tratar de argumentar es difícil, cuesta trabajo, da miedo, pero es necesario, creo yo. Claro. Gracias a las dos. Anoté aquí varios conceptos que lanzaron y que me parece que son muy importantes tanto para la elaboración del libro como para la recepción, para la puesta en diálogo. Primero tengo que subrayar y aplaudir y celebrar la apuesta y el esfuerzo que existe en este libro por escribirlo y por hablarlo desde un lenguaje incluyente y por encontrar una forma de representación que no fuera dicotómica, que no fuera binaria. El libro está escrito en lenguaje incluyente con la E. Si ustedes van a sentir cierta extrañeza en las primeras páginas, pero después de esas páginas es un proceso de incorporación y donde los referentes mentales que aparecen cuando leemos ciertas frases cambian, ¿no? O sea, es muy distinto encontrar referencias a les médiques que a los médicos, ¿no? O sea, la imagen que se genera en la cabeza es otra. Y la imagen que se representa aquí, literalmente, en los cuerpos que están dibujados aquí, habla también de una apuesta por la diversidad. Me parece muy, muy relevante lo que decían ambas sobre este libro como una herramienta contra los discursos de odio, porque muchas veces los discursos de odio vienen de la desinformación y vienen de lugares comunes que no se cuestionan, como no se puede salir del binarismo, ¿no? Si quieres escribir un texto serio, tienes que recurrir al binarismo porque esa es la historia de las ideas occidentales. Y aquí vemos que no es así, se puede encontrar o trenzar un nuevo discurso en donde haya una revisión que cruza justo medicina con arte, con feminismo, con perspectiva de género para hablar del cuerpo. Estos mapas corporales también son literalmente un mapeo de los ojos, de la piel, del cabello, del pubis, del pene, de la vulva, de los pezones, del sudor, de los olores, una revisión de todas esas cosas que constituyen un lenguaje no dicho verbalmente, pero que atraviesa todas nuestras interacciones. Entonces, mi primera pregunta tenía que ver justo con esa puesta en diálogo que está desde la composición, textos, imágenes. ¿Cómo fue el proceso de elaboración? ¿Cómo surgió esta forma de
de buscar definiciones que no fueran cerradas y que no, o sea, es como un antidiccionario, ¿no? O una antienciclopedia, porque no establece certezas y hechos inamovibles, sino que al contrario los contextualiza, los pone en, pues sí, en contexto, en escenarios concretos. Y quería preguntarles cómo fue el proceso de elaboración de diálogo y de discusión entre ustedes mismas, y cómo fue ese diálogo también hacia otras personas, porque algo que se nota en este libro, bueno, además de que en el proceso editorial participaron, claro, Fernanda Álvarez y algunos editores más, algunas editoras más, también en el texto y en las imágenes hay referencias a anécdotas, a consultas, a textos de otras personas, incluso en diálogo, ¿no? No necesariamente como en la bibliografía silenciosa que vemos al final del libro. Entonces, este proceso de discusión y de diálogo entre ustedes para ir conformando estos conceptos abiertos, ¿cómo fue? ¿Nos pueden contar un poquito la historia? Sí, claro. Creo que hay muchas partes, ¿no? En ese proceso. Quizá podría decir que iniciamos tal cual, tratando de dibujar mapas y de conceptualizar, yo mucho menos bonitos y visuales como los de Ere, pero en realidad las dos tratando de imaginarnos cómo podríamos ir desmontando los significados del cuerpo de manera que fuéramos visibilizando estos territorios en conflicto, ¿no? Porque cada parte del cuerpo presenta toda una serie de conflictos, algunas que son más evidentes, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de las partes sexuales, ¿no? Toda la genitalidad, que siempre hay mucho mayor conflicto, está más evidente de alguna manera porque son tabú, porque no solemos hablar de ellos. Entonces, cuando hablamos de estas partes del cuerpo, sabemos que va a haber problemas. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la nariz o de los ojos? Que parecen muy inocente, que parece algo que ya damos por sentado, pero cuando vemos todas esas cargas que tienen también la mirada, estas cargas estéticas, ¿no? Y cómo leemos a las personas porque tienen la nariz chiquita, porque la tiene grande, porque si te la operó, si no se la operó, en fin. Entonces, era como ir tejiendo y tratando de mirar cuáles eran esas partes. Pero también hay una segunda parte en el libro que habla de los conceptos sobre el cuerpo, ¿no? Para pensar el cuerpo. Y creo que también esa parte era muy importante, cómo ir, es decir, es un libro que se lee en muchas direcciones, porque en realidad vas tejiendo esos conceptos, esas ideas de belleza, de enfermedad, de binarismo, de lo que es sano, por ejemplo, de capacitismo, de racismo, en fin, toda una serie de conceptos que nos hacen leer el cuerpo, qué pensamos, cómo lo pensamos. Y lo vamos también, de alguna manera hay un ir y venir, ¿no? Porque al final todo está atado. Eso de separar también en estas regiones el cuerpo era complicado, porque hablas de pelo y a lo mejor piensas en el pelo de la cabeza, pero también estamos cubiertas de pelo, todas las personas en realidad, y tenemos… pues somos mamíferos finalmente, ¿no? Entonces, este ir tratando de separar, y entonces creo que empezamos por ahí, en ese mapeo, empezamos escribiendo a partir de unas primeras cartografías que fuimos dibujando y que fueron transformándose, claro, a través de nuestras lecturas, a través de nuestras conversaciones. Nos tocó escribir desde dos lugares diferentes, ¿no? Erendira viviendo en Inglaterra, yo aquí, entonces también las experiencias que teníamos, las referencias que teníamos, las personas con quienes estábamos hablando, tenían también procesos muy distintos. Entonces creo que eso fue muy rico porque se fueron complementando muchas visiones, y creo que sería muy interesante que tú nos platiques también de todas estas personas que también son modelos, y bueno, pues que están ahí, ¿no? Sí, fue bastante simpático porque yo digo que este libro me desnudó en el sentido literal de la palabra, también emocional, o sea, lo estaba escribiendo en un proceso también
difícil y de mucho esfuerzo en temas de salud mental y de salud física. Y al mismo tiempo estaba teniendo que ilustrarlo. Entonces, las primeras ilustraciones que hice, o sea, no las primeras del libro, pero las primeras que hice, fueron conmigo como modelo. Entonces, me ponía en el espejo y me hacía más grande o más chica o más larga, granitos, sin granitos, etcétera. Y eso me hacía reflexionar mucho acerca de la mirada, porque entra a un museo en general y siempre va a haber muchos desnudos femeninos, por ejemplo, pintados por un hombre. O sea, eso es algo muy común, la mirada masculina en la historia del arte y en el cine es muy común. De hecho, el concepto de la mirada masculina, que se usa mucho para hablar de historia del arte, lo empezó a utilizar una psicoanalista para hablar de cine. Eso lo pueden leer en la parte de mirada masculina, cómprenlo. Pero eso me hacía reflexionar a mí respecto a cómo yo miraba mi propio cuerpo y no sé si a ustedes les pasa que creen que pensamos que ya estamos en otro nivel de discusiones y de construcción, etcétera. Y en el fondo la verdad es que yo sigo siendo la misma víctima de los anuncios de Barbie de la infancia. O sea, todavía no lo supero. Yo creo, o sea, una parte de mí es más compasiva con mi propia mirada, pero en el fondo sigo teniendo muchísimos prejuicios y racismos y capacitismos y gordofobia internalizada tremenda y etcétera. Hay muchas cosas. Y confrontarte contigo desnuda es interesante, mirarte crecer, ver. Hace mucho no veía mi cuerpo con el cuidado con lo que lo empecé a mirar y al mismo tiempo pasé un proceso médico en el que me revisaban todo el tiempo el cuerpo y me empecé a sentir como en carpintería, que te pasan desnudo de un lado a otro y te van marcando la piel. Y algo muy simpático que pasó, porque yo necesitaba modelos que no fueran modelos profesionales, porque quería una gran diversidad de cuerpos, es que en el momento en que empecé a subir las primeras ilustraciones y bocetos a Instagram para pedir ayuda, quien me echa la mano como modelo, mucha gente empezó a querer y a voluntariarse, entonces fue muy divertido, fue muy bonito, también agradezco muchísimo a mis amigas que se desnudaron para mí, porque también es un acto de muchísima confianza que alguien se quite la ropa para que la dibujes. Y en una sociedad como la nuestra, en la que todo está hipersexualizado, pero el cuerpo es peligroso y vivir tu propia sexualidad, sobre todo si eres una mujer o eres una persona trans, no es tan, o no eres una persona heterosexual, no es tan válido, ¿no? Y luego, otra cosa rarísima que me pasó y que me molestó mucho fue que Instagram, alguien denunció el post o algo así, entonces me bajaron y me dijeron que me iban a cerrar la cuenta y yo no podía que me cerraran la cuenta porque necesitaba más modelos, entonces lo que hice fue, porque usualmente me hubiera peleado y a mí la gente que me conoce sabe que no me da miedo el conflicto a niveles particularmente ridículos, o sea, yo de verdad tengo una boca del tamaño, o sea, de repente me tomo muchos problemas por mi bocota. Y yo me hubiera peleado con Instagram, pero tuve que calmarme. Y solamente yo me puedo decir a mí misma que me calme. Ustedes nunca me digan que me calme porque les sale peor. Y borrar las imágenes que eran ofensivas para la comunidad, porque, claro, un pene es ofensivo, unos senos son ofensivos. Y solo dejar los bocetos, eso sí me lo dejaron, para seguir pidiendo que los revisaran. O sea, que la gente le entrara como modelo. Y eso me hizo reflexionar muchísimo acerca del derecho a la salud. Por ejemplo, el cáncer de mama. Para detectar cáncer de mama hay muchos síntomas, no solamente la famosa bolita. Y en la publicidad durante el mes de noviembre, que es octubre, es tócate. Y tócate a ver si tienes una bolita. Pero hay 1000 cosas más, por ejemplo, el pezón sumido o secreciones, etcétera. Pero ¿cómo representas eso si en redes sociales, que aparte es un lugar donde la gente comparte muchísimo todo tipo de información y que es muy útil para hacer una campaña de promoción de la salud, sí, no puedes subir fotos de pezones, es que es ridículo y eso está pasando ahorita. Y luego otra cosa que también se menciona en el libro es que a los hombres cis también les puede dar cáncer de mama.
es menos probable, pero es probable porque durante el desarrollo embrionario, digamos que son todavía XX. Y por eso tienen pezones y por eso tienen, bueno, tetillas y por eso tienen conductos que también hay algunos casos los hombres pueden llegar a lactar. Entonces a los hombres cis les puede dar cáncer de mama y llegan muy tarde a ser atendidos porque no tenían ni idea que eso podía existir. Y entonces piensas en la importancia de mirar al cuerpo, nombrar al cuerpo, representar al cuerpo desde otras miradas, también por un tema de promoción de la salud, o sea, para salvar vidas, para cuidarnos entre todas las personas. Y también cómo el cuerpo es utilizado, los cuerpos de ciertas personas son utilizados y maltratados y sus vidas son menos válidas si sus cuerpos cruzan algún otro aspecto, como cierta clase social, cierto color de piel, cierta género con el que se identifican, etcétera. Entonces, creo que a estas alturas del partido y más con lo que estamos viviendo en Latinoamérica y particularmente en México, que es el segundo país más peligroso de la región para ser una persona trans, creo que es muy importante hablar de los cuerpos como todos los cuerpos son válidos. Y creo que desde ese sentido, entrarle a esta discusión desde la teoría feminista es bien importante, porque de repente tú escuchas, bueno, yo escucho conversaciones supuestamente feministas, pero que suenan como a mi tío el más panista, y yo me asusto muchísimo, o sea, nos da risa, pero es alarmante, porque mi tío el más panista, bueno, es un voto y ya algún día va a acabar, pero híjole que las generaciones más nuevas se estén juntando alrededor del chantaje, del egoísmo, de la crueldad, para hacerle bullying a ciertas personas que decidieron no encajarse en las cajitas de rosa o azul. Y a mí eso me da muchísimo miedo y como una persona que se sigue enunciando desde el feminismo, pues vengo aquí a combatirlo, aunque no sé, hace rato vi que estaban juntando firmas para Eduardo Verástegui, entonces no sé si saliendo me va a ir muy mal, pero eso. Gracias. Justo esta mezcla de pensamiento crítico, agudo, sagaz, puntual, con sentido del humor y con sentido del humor hacia el propio discurso y hacia este es un tema serio, por lo tanto rescatemos también como una rebeldía no solemne, está presente en el libro, ¿no? Ya hablamos de los textos, empezamos a hablar de los textos y los dibujos, pero también en cada subtítulo o en cada entrada de este glosario, de esta cartografía, hay cierta jiribilla, ¿no? Hay juegos de lenguaje, hay referencias a frases hechas que se reelaboran en un intento por descuadrar un poco lo que está ahí y oprime y violenta y no es nombrado por lo común o por lo normal, por lo cotidiano que se vuelve, ¿no? Me interesa un montón hablar con ustedes sobre, y prometo que ya después me callo y lo importante es escucharlos a ustedes también, pero en el cruce en el título mismo, en las dos claves que están ahí de mapas corporales, está como pueden escuchar en lo que están diciendo, un cruce entre lo íntimo y lo público, entre lo privado y lo público. Entonces, en el esfuerzo por deshomogenizar el cuerpo, por mostrar la diversidad de cuerpos, todos válidos, todos bellos, todos valiosos, hay como un rumbo político, o sea, el cuerpo se nos puede presentar de pronto como la parte más propia y más individual que tenemos, ¿no? Como nuestro contacto inmediato con el mundo está atravesado por nuestro cuerpo y se siente como lo más mío, ¿no? Mi cuerpo es lo más mío. Y eso es cierto al mismo tiempo que ese cuerpo recibe un montón de capas y de significados y de coordenadas a partir de las cuales se lee. Entonces, en la metáfora cartográfica de los mapas y en lo que tienen que ver con la representación de un espacio, el cuerpo como un espacio social, en este libro hay esa dualidad, ¿no? Por un lado, una defensa de conoce tu cuerpo, toca tu cuerpo, huele tu cuerpo, o sea, el cuerpo no es uno solo, hay millones de cuerpos, y
esto tiene algo que ver con la política, o sea, nuestro cuerpo no es exclusivamente nuestro, en tanto que recibe todos estos mandatos y todas estas restricciones. Por ahí yo les quería preguntar, hay desde luego varias luchas, la lucha contra la transfobia, la lucha contra el racismo, la lucha contra el clasismo. Hay varias luchas que están en este libro y no están divididas, no es como que cada una tenga su capítulo, sino que se entretejen, o sea, están presentes como corrientes subterráneas que atraviesan todas las entradas del libro. Y quería preguntarles, ¿cómo ven ustedes esta composición de intersecciones, pues, ¿no? Cómo se conjugan el racismo, el clasismo, el machismo en la representación y en la conceptualización de cada parte o de cada idea reflejada en este libro? Híjole, es que si no… Mete adelante, perdón. Ya funciona mi micrófono, entonces voy a aprovechar. Yo creo que si a estas alturas del partido no hacemos reflexiones sobre lo social, que tengan una perspectiva de clase, raza y de género, o sea, todo lo que le llamamos interseccional, pero también si no lo hacemos situado, pues ya estamos haciendo pues algo muy incompleto y bastante chafa, o sea, no, a mí me preocupa, es que cada día me preocupo más, me estoy volviendo mi abuela, pero a mí me preocupa muchísimo darme cuenta cómo hay personas que están utilizando, por ejemplo, muchas veces discursos feministas sin ninguna perspectiva de clase, sin absolutamente ninguna, para hablar del woman power y llegar a posiciones de poder, aunque eso indique ningún tipo de seguridad laboral para las personas que… Eso soy yo, ¿no? ¿Verdad? Pensé que era un delay, no. O sea, por ejemplo, pienso mucho en las mujeres que están, algunas mujeres que están en espacios que quieren contender a puestos públicos importantes. Y están diciendo, claro, porque soy mujer, pero al mismo tiempo están aplaudiendo a un candidato de ultraderecha en Argentina o están en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las personas y les importan nada los derechos de las trabajadoras del hogar o de las trabajadoras en general, o de los trabajadores también, porque los hombres también son importantes y también tenemos que considerarlo, sobre todo, por ejemplo, este tipo de personas que se enuncian desde el feminismo, pero no le importa la situación de los hombres racializados y empobrecidos en las cárceles, que por supuesto afecta a las mujeres, porque aparte las mujeres, como lo demuestra Catalina Pérez Correa en su gran trabajo, esta abogada, las mujeres son las personas que cuidan a las personas en las cárceles y las mujeres que van a las cárceles, por ejemplo, se quedan totalmente solas y sus parejas los dejan. O sea, todo tiene que ver con género y si no lo hacemos desde una lectura que considere raza, que considere clase, nacionalidad, etnia, etcétera, estamos desperdiciando papel. O sea, si vamos a gastar energía en imprimir, que además tiene una huella ecológica que también tiene que ver con género, no imprimamos tonterías, o sea, al menos quiero pensar. No sé tú. Muy contundente. No, yo lo que añadiría simplemente es que somos cuerpos juntos. Es que no podemos pensar en ese cuerpo separado y no podemos pensar en solo un eje y no podemos porque en realidad nos afecta a todos. Estamos y estos discursos de los que está señalando Eréndira, claro, están pensando en unas mujeres, en en unas políticas muy específicas, en un sector con el que quieren quedar bien en algún momento específico, y nos estamos perdiendo de realmente qué necesitamos, pero como colectivo, porque al final esta preocupación desde lo individual va a resolver muy poco, no va a tener grandes alcances, y hacia los problemas que tenemos hoy como comunidades, como sociedad, como planeta en realidad, pues es difícil acercarse así, de esta manera tímida, individual y de bueno, yo me voy a la luna porque tengo dinero y me voy a escapar. O sea, es decir, ¿en dónde queremos vivir? Pues tenemos que irlo pensando
juntes y en colectivo. Es solamente así creo que podemos. Entonces esto era una apuesta por eso también, mostrar cómo en estas historias, en estos relatos, en estos conceptos, se van viendo estos tejidos y cómo en realidad toman sentido estos cuerpos en el baile, además en los espacios públicos, en el caminar, en el dialogar, en el hacer una serie de actividades que compartimos y que nos hacen ser quienes somos, que nos dan identidad, que nos ubican, que nos hacen construir memoria y que nos ayudarán a pues, poder continuar, ¿no? Eso es un poco lo que yo añadiría a esta pregunta. Y que en pocas palabras creo que este libro es una caja de herramientas. O sea, a mí me sirve mucho, igual no soy micro, me sirve mucho como para no tener ciertas conversaciones y ciertas discusiones con gente que ya me tienen harta. Le tomo una foto y digo, fíjate que ya escribí sobre esto y le mando la foto. Y es muy práctico, yo se los recomiendo. Si no quieren comprarlo, pueden comprarlo entre todas y se los mandan fotos para la cena de Navidad, puede ser súper útil, porque ya lo veo venir. O sea, de verdad es un libro, a veces yo creo que mucho de lo que escribo es preventivo, o sea, es como, híjole, no van a entrar. Antes de que el tío me pregunte, el tío Ajá, panista. Ni siquiera el tío, o sea, es como ya, o sea, cualquier persona es como, mira, fíjate. Porque también lo que hay que aceptar es que yo he dicho muchas burradas toda mi vida, o sea, de verdad, yo he creído cosas súper problemáticas durante muchos años, y porque aparte yo crecí en un par de ciudades que ni son tan pequeñas, pero en muchos temas de mentalidad a veces son muy pequeñas, y reproducían cosas espantosas y yo crecí con esas cosas. Entonces, de repente, confrontarme, gracias por suerte a las lecturas y a la educación, etcétera, a otras formas de vivir y entender el mundo, me hicieron darme cuenta que es muy importante pararte en una posición humilde y sincera y decir, ¿sabes qué? Esto que estás diciendo es peligroso por esto y ofrecer la información. Y ya luego hay gente que de plano es muy necia y que le gusta ser no todo el mundo la quiere. Cruel, además, y gandalla. Y para ellos pues, también, no sé, le pueden dar un zape con el libro. Bueno, no, pero sí les pueden decir como, fíjate en esta página y ya. Hay otra solución. No discute. Es que también hay gente con la que a veces, bueno, yo me canso mucho discutiendo, entonces, fotito, ya. Sí, pero en realidad es una lectura que creo que, no sé, por eso a veces es muy, muy rico poder escribir como de estos temas históricos y irte a dar un paseo por todas estas teorías, pero desde un lugar de divulgación, desde un lugar como mucho más relajado, en donde cabe el humor, en donde nos gusta un poquito reírnos también de esas circunstancias que a veces no puedes creer que sea cierto, que hayan pasado ciertas cosas y que más bien hay que tomarlo desde el absurdo y desde un poco de ironía, ¿no? Entonces, es una lectura que pueden hacer también por partes, ¿no? Pueden leer, es un libro que se lee de atrás para adelante, de adelante para atrás, que se puede leer, pueden leer un par de capítulos si tienen tiempo y si lo olvidan, por ahí vuelven después de 2 meses, no perdieron el hilo porque empiezan a leer otra parte del cuerpo, empiezan a entrar a otra historia, a otro mundo. Entonces es un libro que pueden disfrutar de maneras distintas y también creo que da mucho, como decía Ere, para conversar, para chismear, para ver, no solo a partir de esas historias, pues son detonadores para también empezar a pensar en nuestras propias historias, porque vaya que tenemos historias del cuerpo y no... y creencias que pueden resultar ahí problemáticas y bueno, es parte, ¿no? En realidad todas las personas nos educamos en este sistema lleno de contradicciones, lleno de opresiones, lleno de traumas y culpas y cosas que siempre es rico tener una manera, un pretexto para empezar a conversar sobre ellas y ir también sacando eso y superándolo y dejándolo atrás a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que puede ser divertido, que puede ser catártico, que puede ser una charla muy interesante, pero también puede llevarles a pues muchas preguntas incluso y a cambiar ciertas cosas que a lo mejor ya no les sirven, ¿no? Y que se dan cuenta ahí que andaban cargando sin necesidad. Entonces, bueno, pues esperemos que eso piensen también ustedes, que se animen. Claro, sin duda es un libro muy generoso en tanto las historias que ofrece, la información valiosa, verificada que pueden encontrar aquí
y también muy generoso porque no parte de una superioridad moral, ¿no? O sea, no hay un soy mejor que tú porque estoy mejor enterada, para nada. Y da cuenta también de cómo todes estamos en un proceso continuo de autorrevisarnos, ¿no? De desnudarte frente al espejo y ver, o tener una conversación, opinar sobre una película y después revisitar lo que dijiste y dices, ah, caray, creo que estoy mal, ¿no? Creo que me equivoqué. Es un libro verdaderamente generoso y no es una lectura ligera para nada, pero sí es una lectura que abraza o que crea un espacio seguro para quien la lee y yo agradezco mucho eso. Y antes de cederle la palabra al público, quería anunciarles, porque es importante, que si se animan a comprar este libro o si traen algún ejemplar o del libro previo, va a haber una firma de parte de nuestras autoras en el stand de la editorial en Penguin Random House, allá abajo. Ese es un anuncio parroquial que repetiría al final, así que por favor, si alguien quiere aprovechar que están estas dos genias aquí, hablar con ellas, platicar de cualquier cuestión que tenga que ver con esto que venimos incluye dibujito, platicando. por cierto. Eso, cuando no hay tantísima gente, hago dibujitos para agradecer, así que no, ya saben, regalar de Navidad. Sí. Regalar, es un buen regalo de Navidad. Es un buen regalo. ¿O no? Y bueno, perdón por interrumpirte. No. Antes de pasar a las preguntas, yo quisiera hacer a ver, todo trabajo académico y todo trabajo de publicación es un trabajo colectivo y siempre hay muchísima gente detrás y a veces me parece bien injusto que salimos las autoras así como, ay, nosotras no somos solas. Lo que hicimos si no fuera por un montón de gente que estuvo detrás y particularmente de parte de todo el equipo de Random, quiero agradecer a nuestra editora Fernanda Álvarez y también a Diana Sánchez y a Amelia Ángeles. Para mí era muy importante. Ahí está Diana. Mira, ahí está Diana. Sí. Reconocer su trabajo. Sí. ¿Alguien del público quiere comentar algo, hacer alguna pregunta? Sí, adelante. Sí. Y escuchándolas un poquito… No se escucha. Escuchándolas un poquito y ojeándolo porque no he tenido oportunidad de verlo, pero como me recordó un poquito a la última edición de El Borrador, un borrador de diccionario para las amantes, ¿no? De Wittig en la edición ilustrada de Carla Berrocal, y me parece, o sea, qué tanto el ejercicio que hacen, si es una como reapropiación del lenguaje, pero no solo desde el hablar en un lenguaje incluyente y tal, sino de estos términos que nos han dicho que existen y que significan algo, y decir vamos a reapropiarnos de ellos y que signifiquen algo nuevo para nosotras, ¿no? O compartir con nosotras las que las leemos, ¿no? Esto significa para nosotras este término, este concepto, esta historia. Si había un poquito ahí como de ese diálogo o no. Yo no conozco el libro que mencionas, Yo me tampoco. siento bastante mal, perdón. Pero lo puedes repetir, sí, pero lo puedes repetir para todos, para que todas. Borrador de un diccionario para las amantes. Okay. Entonces, originalmente de Wittig, pero hay una edición muy bellamente ilustrada de Con tinta me tienes, que es una traducción de Peri Rossi con ilustraciones de Carla Berrocal. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, sí. Pero esta idea de la reapropiación de términos que es pues muy efectiva y que ha sido una operación importante desde distintas disidencias y de una forma también de ir haciendo este ejercicio de transformar y de ir apropiándonos de estos espacios de rechazo, de insulto, de estos espacios negativos y transformarlos, ¿no? y habitarlos. Yo siento que hablamos en algún punto sobre estas operaciones, sin embargo, no es que nosotras las hagamos aquí, es más, hacemos más bien hacemos un recorrido en donde lo que buscamos es un poquito ofrecer información, reflexiones, ¿no? En torno a el cuerpo y tratar de reunir sobre todo ejemplos, casos, sí, en muchas, a veces son
conceptos filosóficos y ponerlos en tensión para ver cómo operan en la realidad, digamos, y tratar de abrir ese cuestionamiento sobre ellos, ¿no? Como cuestionarlos también, reflexionar sobre ellos, o a veces nombrar procesos que no necesariamente estamos nombrando, ¿no? Y que son pues, violencias que también están, que pasan por nuestro cuerpo y que a veces no miramos, ¿no? Que también están naturalizadas, que no estamos nombrando. Entonces, creo que sería más ese tipo de ejercicio el que hacemos aquí. Pero bueno, ahora ya tenemos aparte tarea. Sí, pero más que tomar y subvertir términos, creo que más bien investigamos los términos, hacemos una genealogía de dónde vienen ciertos conceptos, y por eso es un libro muy histórico. Y se nota que las dos somos historiadoras. Sí, no podemos negarla. Y eso yo la verdad lo disfruto muchísimo, porque siempre es buena pregunta. Todo lo que pensamos y todo lo que decimos tiene una historia. O sea, y de dónde vienen esas ideas que pensamos y de dónde les estamos sumando cosas. Entonces, más bien ha sido buscar de dónde vienen palabras como histeria o vagina, por ejemplo, o sea, en términos etimológicos casi, pero también de dónde vienen ciertas ideas sobre racismo, por ejemplo. O sea, y qué tanto las creemos. O sea, realmente es impresionante pensar en el racismo como esta gran invención que ha funcionado también y que tenemos tan arraigada a la fecha. O sea, es como, es que realmente es muy impresionante. Y si no haces este ejercicio histórico de revisar de dónde vienen ciertas ideas y quién las mencionó en qué momento y cómo se movieron, bajo qué contexto político y en qué sistema económico, realmente podemos seguir reproduciéndolas. Sí, tendemos a pensar justo el cuerpo como esta base natural, ahí neutral, ¿no? Como de, bueno, pero es así como Dios me trajo al mundo, esta idea, pues sí, esta idea ya es una idea de pensar que de dónde venimos, cómo venimos, quiénes, ¿no? Entonces, empezar a ver eso, ese tratar de detectar el origen de muchas de estas nociones, de estos prejuicios, de estos conceptos y cómo los vamos asignando y cómo vamos asignando significados, eso fue más, como tratar de hacer una genealogía, mini genealogías, porque son pues capítulos chiquitos y es una cosa que busca ser también de una lectura relativamente fácil, ¿no? Como que puedan ir, son puertas de entrada, yo diría, ¿no? Como para enterarte de estos temas. Hay un montón de bibliografía que también consultamos, en donde se puede profundizar y ustedes pueden echarse un clavado para seguir profundizando en los temas que les interesen. Pero creo que sirve precisamente para eso, para ir detectando por dónde a veces ayuda eso, ¿no? Ir viendo por dónde se puede entrar a ciertos temas que a veces no nos habían ni siquiera aparecido como un tema que cuestionarnos, ¿no? Simplemente dábamos por sentado que sí, esto es así, esto es así, ¿no? Entonces, y lo de la bibliografía nos importa mucho, igual en el otro libro. O sea, sí son libros de divulgación en clave muy amigable, siempre apelando a la inteligencia de quienes los lee, pero no en plan pretencioso para nada. Pero la bibliografía es bien importante para nosotras porque nos sirve para que, si les interesa un tema, vayan. Y van a ver que, a mí algo que me gustaba de No Soy Micro es que la primera persona citada era Jennifer Aniston. O sea, venía su bibliografía era Aniston, Jennifer. Y luego tenías a Silvia Federici, pero empezabas con Jennifer Aniston. Y aquí podrán ver que citamos a una modelo que se apellida Hadid, o sea, sí, Bella Hadid. Bella. Y también hablando sobre su nariz. A Valeria Amos, o sea, hay de todo. Y eso a mí eso es algo que me gusta mucho de la divulgación y de esta libertad que nos da la editorial, en que no son libros pretenciosos. Y la verdad es que eso también es muy liberador. Sí, o sea, sí. ¿Para qué decir que no? Es muy liberador. Sí. Claro, y el antidiccionario, antienciclopedia también es porque en cada concepto hay un dónde, un por qué, un quién dice, cuándo lo dice, etcétera.
Tenemos otra participación Sí, y va a ser la última porque ya se nos acabó el tiempo, pero recuerden que vamos a estar en el stand de la editorial, bueno, van a estar ellas firmando los libros. Ahí Adelante. continuamos. Hola, quiero aprovechar ahorita que están aquí para preguntarles, porque acaban de mencionar el hecho de que son historiadoras. Yo estoy en un grupo de trabajo de corporeidades disidentes. Wow. Y justo ayer teníamos esta discusión desde el transfeminismo de una definición que nos encontramos de que el cuerpo es histórico, una mezcla de historias entre la biografía, el contexto cultural histórico y la existencia histórica, ¿no? Como la historia completa. Y pensábamos mucho reflexionando, tratando de embonar esto y cómo lo podíamos pensar, y me gustaría preguntarles a ustedes cómo ven al cuerpo como un elemento histórico. Pues compré el libro. Tú eres más. Pues sin duda, yo estoy muy de, ese concepto me parece muy interesante porque sí, sin duda todo, sí, definitivamente tienes que comprar el libro, ¿eh? Te vemos en las firmas, pero el cuerpo todo es maleable, es fluido, está transformándose todo el tiempo y precisamente el ver los contextos son los que dan también van aportando para que esas transformaciones sucedan, ¿no? Entonces yo diría que eso es lo más interesante de seguir este cuerpo histórico, porque vemos precisamente todas esas posibilidades de transformación, toda esta ductilidad del cuerpo, digamos, ¿no? Cómo puede irse transformando y resignificando. Y también me parece, hablando de cosas liberadoras, que así como vemos todas estas restricciones y todas estas violencias que están sobre el cuerpo, también te da esta esperanza de decir, bueno, pero también somos quienes lo estamos significando, entonces podemos transformarlo también y que haya estos espacios de reflexión, que estemos pensándolo de otra manera. Mientras más seamos, pues vamos a estar con mayores posibilidades de ir transformándolo hacia donde queramos que signifique, ¿no? Y irnos ya soltando a todos esos otros significados que nos están pues estorbando tanto, que nos están violentando, que nos están matando, ¿no? Y sí, o sea, me da un poco de tristeza acabar deprimida, pero así como los cuerpos, sus vidas, o sea, la forma en la que vivimos es histórica porque dependen del contexto histórico, lo económico, cómo nos alimentamos, qué nos vestimos, nuestra postura incluso, porque claro, yo ya tengo pésima postura por estar todo el tiempo en la computadora, que eso tiene que ver con tecnologías, etcétera, la cantidad de microplásticos que ingiero, esta botella, etcétera, pero también cómo morimos, depende de circunstancias sociales. O sea, y por eso hablé al principio sobre, cuando dije nacionalidad, debí de haber dicho estado migratorio, por ejemplo. O sea, cómo mueren ciertas personas y ciertos cuerpos en el Mediterráneo o en el Suchiate, bueno, no en el río Suchiate, pero sí en el río Bravo o en la frontera, la forma en que son tratados ciertos cuerpos, cómo son violentados ciertos cuerpos, dependen del contexto social, por lo tanto es un tema histórico. Y sí creo que sí, estoy un poco pensando más ya como en temas de necropolítica, etcétera, pero cómo morimos también es histórico, cómo se mueren ciertos cuerpos y por qué ciertos cuerpos son válidos y están aquí. O sea, yo siempre lo digo en las entrevistas y yo digo, estoy muy agradecida porque me llamó una editorial tan enorme para escribir un libro, sigo siendo una chamaca, pero era todavía más chamaca. Pero yo estoy segura, y no lo digo para hacer menos mi trabajo ni para victimizarme, pero yo creo que si yo hubiera tenido otro físico, otro fenotipo y hubiera sido egresada de otras escuelas, probablemente no hubiera tenido, y hubiera tenido otro nombre incluso, particularmente otro apellido, no hubiera tenido esa oportunidad. Y no lo digo por mi editorial como tal, sino por cómo funciona el mercado. O sea, Sí. yo reconozco que el hecho de que yo les esté hablando aquí, e insisto, no es para hacerme menos, y la verdad sí le echo muchas ganas y trabajo muchísimo, pero sí cruza un tema de privilegios muy grande. Y si yo no hubiera nacido en el espacio y en el fenotipo que nací, probablemente mi vida sería otra. Yo en un par de años voy a cumplir la edad en promedio en que mueren las mujeres trans en Latinoamérica, en 3 años. Sí, o sea, ya casi. O sea, por eso, sí, nuestra muerte también. Y eso, insisto, hablando de feminismos, cuando decimos nos matan, no nos matan a todas. Todas podemos morir, todas hemos sido violentadas,
Yo he sido agredida sexualmente varias veces, pero a mí no me matan, y si me matan y si me desaparecen, el costo va a ser muy distinto. Entonces, no, me parece bien fácil y bien tramposo de ciertos espacios que se dice feminista decir a todas nos tratan muy mal. Sí, todas hemos vivido muchas violencias, pero incluso entre las mujeres, la muerte y el terror y la violencia es muy distinta. Perdón por deprimirles, sí, compren el libro. Sí, bravo. Muchísimas gracias por haber asistido a la presentación. Acompáñenos al stand de Penguin Random House y muchas gracias a Claudia y Eréndira.